Shalom, amados hermanos, que el Todopoderoso me los bendiga y me los guarde. Mi nombre es Abraham Morales, de la comunidad israelita Yeshua Metsuda, Fortaleza de Salvación. El tema de hoy es el infierno. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de este tema. Y podemos empezar diciendo que, echando un vistazo en retrospectiva, podemos observar que todo lo que somos, todo lo que hacemos o decimos, es un resultado de la educación heredada de generaciones atrás. Dicha educación contiene matices de verdad y mucho de fábulas o cuentos inventados siglos atrás para manipular y someter a las generaciones anteriores, las cuales eran fácilmente engañadas por no tener los medios para corroborar lo que se les decía. Lamentablemente, aún hoy día, a pesar que se cuenta con los medios para desmentir ciertos mitos, no se hace, ya sea por flojera de no profundizar en el estudio de la Torá o por ir de acuerdo a la denominación a la que se pertenece, cumpliendo con esto la profecía dada por el apóstol Pablo, Rab Saúl, en 2 de Timoteo 4, versos 3 al 4. En aras de una fe o doctrina sana, se toman como verdad mentiras extractadas de una mala traducción al idioma español o cualquier otro de las escrituras, ya sea por ignorancia o por alevosía. Al inicio de esta introducción, mencionamos las palabras manipular y someter, esto es, provocar temor o incluso aterrorizar con el fin de tener pleno control de las conciencias. En los siglos subsecuentes a la resurrección del Mesías Yahoshua, propiamente a partir del siglo III, se empezaron a introducir elementos de la religión romana al cristianismo. Con esto no queremos decir catolicismo, sino propiamente la religión pagana de Roma del siglo III. Sin embargo, todos estos elementos contaminaron el judaísmo mesiánico de los primeros siglos de la era común. Se introdujeron doctrinas como la Trinidad, la virginidad sempiterna de María, el nacimiento de Yahoshua en la época del solsticio de invierno, celebrado ocultamente el cumpleaños del dios Sol. Se pasó el día de adoración del Shabbat al primer día de la semana, dedicado a aquella época al mismo sol, la adoración a imágenes que cambiaron sus formas de ídolos, a los héroes del evangelio de la asamblea primitiva e incluso íconos religiosos de la pasión del Mesías. Note que escribo todo esto en el contexto de la religión a la que nos estamos refiriendo por desaprobar todas sus doctrinas. Sin embargo, debo reconocer que en los últimos tiempos la religión cristiana, con todas sus denominaciones, ha cambiado su camino. Ha hecho teshuvah, o arrepentimiento, o retorno. Vamos a citar un ejemplo. Escuchando un programa de noticias en Semana Santa cristiana, escuché a un sacerdote católico decir a sus feligreses lo siguiente: no estuvieran pagando mandas y pidiéndole nada a los santos, ya que al que hay que pedir y alabar es a Dios, como ellos llaman, ¿no? Porque Él es el único que puede contestar la oración y a Él debe ser dirigida. Esto, a mi parecer, es un avance significativo, pues todavía hasta hace 40 años su pensamiento era muy diferente. La iglesia evangélica no escapó de esta contaminación, pues sus principales fundadores fueron sacerdotes o monjes católicos que llevaron consigo parte de la doctrina heredada por los romanos del siglo III. Estas son la Trinidad, el nacimiento de Yahoshua en diciembre, aunque ciertos círculos ya reconocen que esto es mentira, pero no dejan de celebrar esta fecha. El día santo en domingo y la existencia de un infierno de tormento eterno para los incrédulos que no quieran recibir a Jesús, entre comillas. De este último tema quiero profundizar en esta ocasión. Bíblicamente,
El infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción con fuego eterno en la segunda muerte, para los que rechazan al Todopoderoso y la salvación en su Mesías. Algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno para traducir la palabra hebrea Sheol y la griega Hades. Estos términos generalmente se refieren a la tumba donde los muertos, tantos justos como malos, esperan en un estado de inconsciencia la resurrección. Porque el concepto actual del infierno difiere en gran manera de lo que estos términos hebreos y griegos implican. Una cantidad de versiones modernas evitan la palabra infierno, simplemente transliterando la palabra hebrea como Seol y la griega como Hades. ¿Qué es el Sheol? Cualquier estudioso de la Torá sabe que no existe una palabra en hebreo para la idea del infierno, tal como comúnmente se conoce. En hebreo existen palabras tales como Sheol, Keber y Bur. Empecemos por definir Keber o Keburá. Ambas palabras tienen la misma base en hebreo y significa literalmente sepulcro, tumba, mausoleo, lugares físicos geográficamente localizables donde se depositan los restos humanos. La palabra Bur se refiere a la fosa, el hoyo en la tierra en que se deposita el cuerpo sin vida. En algunas traducciones se maneja como cisterna u hoyo sin cubrir, pero siempre como un hoyo en la tierra. Con esto demostramos que estas dos palabras no representan al infierno. La palabra hebrea Sheol podría representar un poco más la idea del infierno si no fuera porque hombres justos como Jacob fueron llevados al Sheol, o sea, al sepulcro, al final de sus vidas. Leamos Génesis capítulo 37 y el verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol, sepulcro. Sí, vamos a citar Génesis 42:38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol, o sea, a la tumba. ¿Cómo podría el Todopoderoso enviar a un lugar de tormento y sufrimiento a quien le había prometido ser su padre, su Elohim para siempre? ¿O es que acaso Jacob no fue salvo? Si decimos que el Sheol es el infierno, por lógica, Jacob no es heredero del Olam Abba, o la vida por venir. Sin embargo, sabemos que Jacob sí es heredero del Olam Abba. Por lo tanto, el Sheol no es un lugar de tormento ni castigo, sino más bien la morada de los que han muerto. Veamos las siguientes citas. Salmo 6, verso 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Salmo 33. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma al Sheol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Isaías 38, 9 al 10. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Sheol, privado soy del resto de mis años. Como vemos, el Sheol no es un lugar de castigo. Más bien el castigo es descender al Sheol con dolor, pues una vez estando allí no hay memoria de nada. No se puede alabar a Elohim, ni se tiene conciencia de cosa alguna. Más bien, no existe hombre que no descienda al Sheol, como nos lo explica el Salmo 89, verso 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Sheol? Es por esto, por lo que Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas,
porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto nos insta a que vivamos y aprovechemos todas las oportunidades para prosperar, vivir abundantemente, porque después no habrá vuelta atrás. En contraste, la palabra griega Gehenna, que algunas versiones del Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento, también traducen con la palabra infierno, no siempre tienen el mismo significado, y al no hacer su distinción con frecuencia crea una gran confusión. Gehenna se deriva del hebreo Ge-Hinnom, que significa valle de Hinnom o valle de los hijos de Hinnom, una quebrada en el lado sur de Jerusalén. Aquí Israel había perpetrado el rito pagano de quemar niños al dios Moloch. Desde Josué capítulo 15 verso 8 y Josué capítulo 18 verso 16, en el cual se realizaban sacrificios al dios Moloch. En 2 de Reyes 23:10, asimismo profanó al Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. En 2 de Crónicas, capítulo 28, verso 3 dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. En 2 de Crónicas 33:6 dice lo siguiente: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Yahweh hasta encender su ira. Así que el Ge-Hinnom se refiere al lugar donde las mayores maldades del pueblo se llevaron a cabo. La idea de Yahoshua al mencionar este lugar no era para atemorizar al pueblo de lo que le sucedería después de muertos si no cumplían la voluntad de Elohim, sino más bien cuál sería la condición de sus vidas sin una dirección divina para las mismas. Tomemos por texto del Nuevo Pacto o Brit Hadashah y analicémoslo bajo esta nueva óptica. Vamos a considerar Mateo capítulo 5 verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Nuestra nueva óptica nos dice que Gehenna es la condición más depravada de la condición humana. Pues en este lugar los hijos de Israel quemaron a sus primogénitos como sacrificio a Moloch, algo que a la vista del Todopoderoso es lo más abominable. Ahora analicemos nuestro texto parafraseándolo de esta forma. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de hacer algo malo, detente, quita de ti ese deseo de maldad, pues es mejor soportar esta tentación que cayendo por este solo miembro, todo tu ser se contamine hasta ser lo más aborrecible a los ojos del Todopoderoso y seas desechado del todo. Además se menciona el fuego en el Gehenna. En griego la palabra fuego es pur, de la cual provienen nuestros vocablos al español puro y purificar. En sí el fuego al que se refiere precisamente tiene esta función de purificar al ser humano de la maldad. No quiero que se malinterprete. No me refiero a los horrores de la Inquisición que quemaban judíos, evangélicos, pseudobrujas y todo lo que contravenían los inquisidores. Más bien me refiero al fuego de la prueba que el apóstol Saulo menciona en 1 de Corintios capítulo 3 versos 3 al 15 para revelar la hora de cada cual. Además, Yahoshua menciona que todos aquellos que no creyeron al Todopoderoso serán como la cizaña que está junto al trigo. Al final de este tiempo serán separados y la cizaña será arrojada al fuego.
Con esto no quiero contradecir lo antes dicho. No habrá para estos un infierno sufriente, sino la separación completa de Jaelohim y la completa destrucción de sus vidas, a la que se refiere Yahoshua en Lucas capítulo 12 verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el Gehenna. Si os digo a este, temed. Segunda de Crónicas 28:3, 28:33. Segunda de Crónicas 33:1, 6 y Segunda de Reyes 23:10. Jeremías predijo que por causa de este pecado, el Eterno haría de este lugar el valle de la matanza, donde los cuerpos de los israelitas serían enterrados hasta que no hubiera lugar para ellos. Los cuerpos restantes serían comida de las aves del cielo. Revisar Jeremías 7:32 y 33, Jeremías 19, verso 6 e Isaías 30, verso 33. La profecía de Jeremías sin duda condujo a Israel a considerar el Gehinnom como un lugar de juicio para los malos, un lugar aborrecible, de castigo y de vergüenza. Más tarde la tradición rabínica lo designa como un lugar para quemar animales muertos y basura. Yahoshua usó los fuegos del Gehinnom como representación del fuego del infierno. Ver Mateo 5:22 y Mateo 18:9. De modo que los fuegos del Gehinnom simbolizaban el fuego consumidor del último juicio. Él declaró que era una experiencia que iba más allá de la muerte. Eso lo podemos revisar en Lucas 12:5. Y que el infierno destruiría todo el cuerpo, Mateo 10:28. ¿Cuál es la naturaleza del fuego del infierno? ¿Arderán para siempre los malvados en el infierno? Entonces, ¿cuál será el destino de los malvados? Según las Escrituras, el Todopoderoso promete vida eterna a los justos. La paga del pecado es muerte, no es vida eterna en el infierno. Romanos 6:23. Nota importante. Los conceptos vida eterna y muerte eterna son antagónicos. Esto quiere decir que no puede haber vida eterna para destrucción eterna. La vida eterna es para salvación. La muerte eterna es eso, muerte. O sea, no habrá más memoria de la persona. Esto quiere decir que será eliminada y se perderá de la vida eterna junto con los hijos del Todopoderoso. Las Escrituras enseñan que los malos serán destruidos. Salmo 37, verso 9 y verso 34. Que perecerán. Salmo 37, verso 20. Salmo 68, verso 2. No vivirán en un estado de conciencia para siempre, sino que serán quemados. Malaquías 4, verso 1. Mateo 13, verso 30. Mateo 13, verso 40. Segunda de Pedro 3, verso 10. Serán destruidos. Salmo 145, 20. Segunda de Tesalonicenses 1, 9. Hebreos 2, 14. Y serán consumidos. Salmo 104, verso 35. Otro término es el limen tuo puros o lago de fuego. Esta frase aparece únicamente en Apocalipsis y aunque nos podría sonar a infierno, solo hay 3 personas a las que se le refiere con tormento eterno. Revelaciones 19:20 y Revelaciones 20:10. Y el adversario que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Podríamos especular al respecto de la personalidad a los que se hicieron estos 3 y por qué mencionaron tal castigo. Hay otros 3 personajes que serán echados en el limen tuo puros o lago de fuego. Son la muerte y el Hades. Apocalipsis 20:14. Y los que no fueron hallados en el libro de la vida. Revelaciones 20:15. Los cuales se describen como los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Veamos Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí es muy interesante entender lo que es el lago de fuego y azufre. Esto lo podemos ver en el verso 14 y 15 de Apocalipsis. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y la vida son conceptos antagónicos. Si uno es cierto, el otro no puede ser cierto. Vida eterna en un tormento eterno, en un lago de fuego eterno, es contradictorio con la muerte eterna. Muerte eterna es inexistencia, aniquilación, eliminación total para siempre. Por eso ahí dice que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, porque este tormento eterno es el castigo. El tormento eterno es que resucitarán, ya que nunca más se levantará una religión o un sistema o un gobierno falso, porque serán eliminados para siempre y nunca más volverán. Los sistemas actuales de gobierno serán eliminados y aniquilados para siempre. La bestia es un sistema religioso falso y político, y el falso profeta es otro sistema político que funcionan en conjunto. Aunque estos sistemas son dirigidos por personas, nunca más funcionarán, porque serán cancelados para siempre, y este será su castigo eterno. Apocalipsis 21:8. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué los cobardes serían dignos de este lugar? La respuesta es muy simple. La palabra para cobardes es deilos, la cual aparece únicamente en otras dos ocasiones, en Mateo 8:26 y en Marcos 4:40. En las tres ocasiones se refiere a personas de poca o nula fe. Continuando con este tema, la última parte de estos textos dice en griego, ho estin, ho thanatos o deuteros. Literalmente, esta es la muerte, la segunda. La palabra thanatos significa literalmente un cuerpo sin vida. La separación del cuerpo del alma, que es la vida del hombre, pero de ninguna manera se menciona que serán atormentados para siempre. Castigo eterno. Hablando del castigo de los malos, el nuevo pacto usa los términos para siempre y eterno. Estos términos son traducciones de las palabras griegas aionios y se aplican tanto al Todopoderoso como a los hombres. Para evitar malentendidos, debemos recordar que aionios es un término relativo. Su significado es determinado por el objeto que lo modifica. De modo que cuando la escritura usa aionios para siempre, et no, refiriéndose a Elohim, quiere decir que él posee existencia infinita, porque el eterno es inmortal. Pero cuando se usa esta misma palabra para referirse a los seres humanos mortales o cosa perecedera, significa mientras la persona viva o exista. Judas 7, por ejemplo, dice que Sodoma y Gomorra sufrieron la venganza del fuego eterno. Sin embargo, esas ciudades ya no están ardiendo hoy. Pedro dijo que el fuego convirtió esas ciudades en cenizas, condenándolas a la destrucción. Segunda de Pedro 2:6. El fuego eterno ardió hasta que no había nada más que quemar, y luego simplemente se apagó. Pueden ver también Jeremías 17:27 y Segunda de Crónicas 36:19. De igual forma, cuando el Mesías asigna a los malos el fuego eterno, en Mateo 25:41, ese fuego que destruirá a los malos será un fuego que nunca se apagará. Mateo 3, verso 12. Se apagará solo cuando ya no quede más nada que quemarse. Cuando el Mesías habló del castigo eterno, Mateo 25:46, no quiso decir castigo sin fin. Quiso decir que es así como la vida eterna, que los justos disfrutarán, continuará a través de los siglos sin fin de la eternidad. El castigo que los malos sufrirán también será eterno.
no de duración perpetua de sufrimiento consciente, sino el castigo que es completo y final. El fin de lo que así sufren es la segunda muerte. Y muerte es eso, muerte es muerte. Esta muerte será eterna, de la cual no habrá ni podrá haber resurrección. Cuando la Biblia habla de redención eterna en Hebreos 9:12 y de juicio eterno en Hebreos 6:2, se refiere a los resultados eternos de la redención y del juicio, no a un proceso sin fin de redención y juicio. De la misma manera, cuando habla del castigo eterno o perpetuo, está hablando de los resultados y no del proceso de ese castigo. La muerte que sufrirán los malos será final y eterna, atormentados por los siglos de los siglos. El uso que hacen las escrituras de la expresión por los siglos de los siglos, en Apocalipsis 14:11, Apocalipsis 19:3 y Apocalipsis 20:10, ha contribuido también a la conclusión de que el proceso de castigo de Satán y los malos durará toda la eternidad. Pero así como en para siempre, el objeto que lo modifica determina su significado. Cuando está asociado con el Todopoderoso, su significado es absoluto porque Elohim es inmortal. Cuando está asociado con seres mortales, su significado es limitado. La descripción que hacen las escrituras de la forma como el Eterno castigará a Edom presenta un buen ejemplo de este uso. Isaías dice que Elohim convertirá ese lugar en brea ardiente que no se apagará de noche ni de día y que perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca pasará nadie por ella. Isaías 34, versos 9 y 10. Edom fue destruida, pero ya no está ardiendo. Y el fuego era para siempre, pero hoy no está ardiendo. Por eso el para siempre duró hasta que la destrucción fue completada. A través de las escrituras es claro que para siempre tiene sus límites. El antiguo pacto dice que un esclavo podría servir a su maestro para siempre. Éxodo 21:6. Que el niño Samuel debía habitar en el tabernáculo para siempre. Primera de Samuel 1, verso 22. Y que Jonás pensó que permanecería en el vientre del pez para siempre. Eso lo pueden revisar en Jonás 2, verso 6. El nuevo pacto usa este término en una forma similar. El apóstol Saulo, por ejemplo, aconsejó a Filemón a recibir a Onésimo para siempre. Filipenses capítulo 15. En todos estos ejemplos, para siempre significa mientras la persona viva. Salmo 9:27 dice que los malos serán destruidos para siempre. Y al profetizar Malaquías la gran conflagración final, dijo: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4, verso 1. Cuando los malos, el Satán, los demonios y la gente impenitente sean destruidos por fuego, tanto la raíz como las ramas, no habrá más uso de la muerte o del Hades. Ver el capítulo 26. A estos también los destruirá el Todopoderoso eternamente. Apocalipsis 20:14. De modo que la Biblia hace bien claro que el castigo, no el acto de castigar, es eterno, es la segunda muerte. De este castigo no hay más resurrección, sus efectos son eternos. Ahora, vamos a leer un comentario del arzobispo Guillermo Temple, quien tenía razón al afirmar, y cito el comentario tal cual como está: una cosa podemos decir con confianza: el tormento eterno debe ser descartado. Si los hombres no hubieran tomado la noción griega, no bíblica, de la indestructibilidad natural del alma del individuo y luego leído el Nuevo Testamento con ese concepto ya en sus mentes, habría extraído de él una nueva creencia, no en el tormento eterno, sino en la aniquilación. Es al fuego que se lo llama aeonian, eterno, no a la vida que se lanza a él.
Al ejecutarse el castigo exigido por la Torá de Elohim, las demandas de la justicia son satisfechas. Ahora el cielo y la tierra proclaman la justicia del Todopoderoso. Como conclusión, durante los siglos, la evangelización de los pueblos fue en base al terror. Primero, el temor al morir en manos de la aniquilación, si no se convertían al cristianismo. Después el temor de sufrir eternamente en el infierno si no aceptaban a Jesús, entre comillas, como su Salvador. Llegó el momento y ahora es el tiempo que si tengo fe en Elohim de Israel y hago su voluntad expresada en su bendita Torá, lo hago únicamente porque lo amo. Y así cumplir con lo escrito en Primera de Juan o Primera de Yohanan, capítulo 4, los versos del 17 al 18 que dicen: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.